Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Nos encontramos en el programa de radio Clase de los miércoles, retransmitiendo desde el Centro Lintay de Girona, con muchas ganas también de poder explicaros algunas cosas interesantes, en algunas cosillas de las que nos quedaron pendientes el otro día en relación a la artrosis y algunas cosas así. Y por supuesto, si hay alguna duda que tengáis, podéis escribirla al correo del mismo centro, o podéis enviarnos a través del Spreaker vuestros comentarios, vuestras dudas, cualquier cosa para nosotros pues, ir aclarándolas, que no tenemos ningún problema en aclarar dentro de lo que nosotros conozcamos por experiencia o por conocimiento que os pueda ayudar. Y bueno, sin más tardanza, tenemos aquí hoy con nosotros a Adrià. Buenas tardes, Adrià. Buenas tardes. Muy buenas. Y con ganas de, supongo, de retomar los ritmos de nuestras sesiones aquí, de comentar cositas. Decir también que estamos a punto de hacer en mayo una clase, una masterclass de estas de pulsología, que dentro del curso que está haciendo nuestro compañero Javier Lafuente de pulsología, lo está haciendo online, y dirá la gente, ¿pero cómo vas a aprender pulsología online? Pues se puede, claro que se puede. Si lo más interesante es que te lo expliquen bien. Si luego al final, evidentemente, hay un punto límite en el que alguien te tiene que decir, esto que estás notando aquí es tal cosa. Pero todos los patrones teóricos son necesarios tenerlos en la cabeza para poder ver cositas también, ¿no? Entonces, pues, todo eso es lo que está viendo. Entonces, esta clase que se hará en mayo, que es el cierre del curso, pues la hará un servidor y bueno, la hará un servidor y significa dos cosas. Una, que es para los alumnos del curso, y otra, que probablemente se pueda abrir a que otras personas puedan asistir a esta última clase, ¿bien? Dentro de que será de aclaración de algunas cosas, pero explicaremos algunas cositas que normalmente no se explican en general en pulsología y que, bueno, pues que pueden ayudar y que, bueno, que yo espero que para la gente que ya va haciendo pulsología pues sea de provecho también.
Supongo que durará 1 hora, 1 hora y media, una cosa así, o 2, si nos vamos liando, que ya sabemos que puede que nos liemos. Y nada, pues que para adelante. Así que los que quieran apuntarse, por ejemplo, a esta clase, pues solo tienen que enviar algún comentario o ponerse en contacto con Javier Lafuente y yo ya hablaré con él. No creo que él tenga ningún problema, puesto que no es el que va a dar la clase, así que pues no habrá ningún problema. Y bueno, pues vamos allá. No sé si tienes alguna pregunta, aparte de la que me has mencionado antes de un paciente, antes de abrir el micro, en especial. Pues ahora mismo... Ahora mismo no. Bueno, nos vamos a... El otro día estuvimos hablando de la cirrosis hepática. Entonces aquí voy a aprovechar porque una de las cosas que ocurren en la cirrosis hepática, la primera cosa interesante es saber que se encuentra normalmente por casualidad. O sea, no es una cosa que... Hombre, hay algunos síntomas que se van viendo que pueden estar dándonos pistas de que algo pasa, pero podemos tener un problema hepático, de una hepatitis, de diferentes cosas y no tener una cirrosis. Entonces la cirrosis tienes que mirar para ver si realmente se está produciendo cirrosis o no. Y recuerdo que la cirrosis lo que ocurría era que se iba fibrosando el hígado y que en los procesos de la regeneración normal del hepatocito, pues ocurre que en vez de regenerar normal se van produciendo estos haces de fibras que van aislando en pequeños islotes los hepatocitos propiamente, no los deja comunicarse y claro, el hígado tiene que crecer y se vuelve muy rígido y duro al tacto. Como hay malfunción, empieza a dar sintomatologías pues muchas veces de ascitis, ¿no? De que se acumula mucho líquido en la tripa, se ponen estas especies de tripas como de embarazadas, ¿no? Todas llenas de líquido, plenas. Esto es síntoma típico del hígado. Cambia el color de la piel, se vuelve de un color madera, literalmente, color madera. Bien, aparecen más fácilmente petequias, roturas de capilares en araña, las arañitas estas que van saliendo, un cansancio estupendo, claro, porque si no podemos gestionar el metabolismo de la grasa ni nada, no podemos generar glucosa, no podemos liberarla cuando hay, pues tenemos un problema de vitalidad, es claro. Y bueno, pues un montón de síntomas así que nos pueden ir indicando que pudiera haber alguna complicación en el hígado. Como lo más significativo normalmente es el cambio del volumen de la tripa por acumulación de líquido, el cambio de coloración de la piel y bueno, cositas así. Y hay síntomas que pueden aparecer porque existe la cirrosis y otros que no son síntomas al 100%. Es decir, que podemos tener una ascitis sin tener una cirrosis, evidentemente, es decir, la inflamación de la pancha, y podemos tener cansancio sin tener una cirrosis y podemos tener todos los síntomas sin tener una cirrosis, o sea que no es significativo los síntomas propiamente de cirrosis. Incluso podemos tener una hepatitis C importante, las transaminasas súper altas, y no tenemos una cirrosis tampoco. Bien, entonces hay que mirar con ecografía, con tal, muestra, bueno, hay que mirar, literalmente. Bien, entonces bueno, lo primero interesante es entender que los procesos de regeneración de tejidos, sobre todo de colágeno, son dependientes de algunos factores. ¿Bien? Y hay algunos factores muy importantes, entre otros la hidratación. Debemos estar muy bien hidratados para que se pueda regenerar el colágeno correctamente. ¿Bien? Y esto es como todo. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo tomo colágeno y el colágeno va bien y es verdad, va bien, el colágeno tiene un montón de las cosas que necesitamos para formar colágeno, pero hay que pensar que no es que tome colágeno y se me quede en el sitio donde me falta el colágeno. Cuando nosotros comemos colágeno se tiene que degradar, se tiene que absorber, tenemos que hacer lo nuestro y tenemos que la materia prima del colágeno la tenemos que utilizar como fuente energética y materia prima para crear colágeno, pero no lo cogemos y lo pegamos a donde falte, ni muchísimo menos. Bien, esto es como todo. Tú te comes un filete o un pescado
y el pescado no entre, se te queda formando fibra muscular. Tenemos que degradarlo, hacerlo ladrillitos muy pequeños, y de hacer los ladrillitos muy pequeños tenemos que hacerlos nuestras proteínas para incorporarlas a nuestros tejidos. ¿Se entiende? Es decir, que lo vamos a ir usando como materia prima para luego poder crear nuestra estructura con nuestros ácidos hialurónicos de superficie, contar con la célula completa, bueno, tejido. Bien, entonces, para poder crear colágeno, el colágeno tiene calidades, buena calidad, mala calidad, del 1 al 3, de tal manera que el colágeno es dependiente para formarse de hidratación y de vitamina C. La vitamina C la necesitamos para muchas cosas y entre otras para que pueda crearse colágeno. El colágeno es un tejido muy caro. Muy caro significa costoso de fabricar a nivel de vitalidad y de ATP y que cuesta mucho, y hay procesos de regeneración de colágeno pues que no se dan directamente. El colágeno puede tardar en regenerarse entre 1 año y 40. Y esto es como decir que a lo mejor no se te regenera. Y si además no lo hacemos bien, pues tendremos problemas. Yo hablaba de esto hace poco, pero no recuerdo si era aquí, en el programa de radio. Entonces, si veis que me repito, pues lo siento para los que me repita, y los que no, pues lo comento. Porque, por ejemplo, para tratar un esguince, el esguince, si tiene distintos grados también, en el que hay solo una distensión, grado 1, hay rotura parcial, grado 2, o hay rotura completa, grado 3. ¿Bien? Entonces, aquí ¿qué pasa? Que siempre hay rotura de microfibras y se liberan algunas sustancias que se han roto de sostén del ligamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que regenerar. Depende del grado, pues podremos mejor o peor. Si es solo una distensión, esto es muy fácil de recuperar, pero hay que hacerlo bien también. Y si es rotura completa, pues habrá que operar a lo mejor, o no, o se queda así. O si es rotura parcial, pues tendremos que reforzar con fibra. ¿Bien? Lo normal es que el médico recomiende inmovilizar el tobillo, y de primeras es interesante no sobrecargarlo por no producir más proceso inflamatorio. Tiene que producirse un pico inflamatorio para luego empezar a resolver. A medida que empezamos a resolver, se da paso a la regeneración del tejido. Los monocitos se encargan de estimular la parte de crecimiento del propio tejido. Y en este caso, lo primero que tiene que ocurrir es que empiece a haber una buena formación o una buena creación de colágeno. Y aquí el colágeno inicial que se forma es un colágeno de la peor calidad, es para salir del paso, por si estaba viniendo un tigre detrás de nosotros. Y este es frágil y pues se deteriora fácil. Es a la semana, cuando ya hemos pasado el pico inflamatorio, a los 5 o 6 días, es cuando se empieza o se tienen los permisos de regeneración y empezamos a colocar colágeno del bueno. Del bueno, si tenemos para colocar del bueno, que insisto, es dependiente de buena hidratación y de vitamina C. La vitamina C recomendada cuando tenemos un esguince es 1 gramo diario. ¿Bien? Y la hidratación mínima es 1 vaso de agua antes de cada comida principal. Mínimo. ¿Bien? Y el agua hay que beberla de golpe, una cantidad grande de golpe. Normalmente hasta que tenemos sensación de que ya no nos entra más. No por volumen en la tripa, sino porque hay una sensación física en la garganta que nos dice que ya no queremos más. Esta sensación la produce el hipotálamo, que es el que está valorando el grado de deshidratación con la cantidad de agua que está entrando. ¿Bien? Entonces, aquí mínimo se sugiere 1 vaso, pero si es un vaso grande, que podamos dejar algo si vemos que tenemos esta sensación, mejor que 1 vaso pequeño, que nos quedemos cortos y como ya hemos bebido 1 vaso ya no bebemos más y nos quedemos faltos. Esto mejor no, ¿vale? Y lo de ir bebiendo a sorbitos, pues esto es asegurarnos una deshidratación, así que esto mejor no hacerlo así. Cuando bebemos a sorbitos se descompensa el nivel de sales que ya había con el líquido que está entrando y el cuerpo tiene que compensarlo obligándonos a orinar pero eliminando sales. ¿Bien? Entonces, lo que nos hace es
que estamos todo el día en el baño haciendo pis, pero acabamos el día deshidratados.